Y se me ha dicho, hermanos, que escriba a mano todo, lo cual lo voy a hacer, y que pase las notas, ¿verdad? Pero por lo pronto lo que estoy escribiendo, si gustan tener notas de eso, tomen una foto porque lo hago rápido, el tiempo se me va rápido y así nomás, ¡pum! Y ya, lo pueden después mirar en teléfono antes de que lo borre, ¿ok? Solo que... ¿Mande? ¿Que no sean qué? Cursive. Oh, que los hagan nomás así. Ahora en esta mañana, hermano, quiero estudiar capítulo 1, versículos 1 al 3. Y recuerde que hemos estado enseñando de que el libro de Apocalipsis va a ser estudiado de una manera diferente, no como la manera en como hemos estudiado anterior las cartas. Recuerde que ya hemos visto de Génesis hasta qué, hasta Judas. Este era el plan. Hemos visto de Génesis hasta Judas y hemos visto cada libro individualmente. Lo hemos estudiado capítulo por capítulo y el estudio de Apocalipsis va a ser ahora ya dedicado a ciertas palabras, ciertas frases, y vamos a mostrar, en otras palabras, lo vamos a despedazar un poco más. Hemos hablado mucho del proceso de exégesis y vamos a hacer un exégesis quizás no completo de los versículos, pero un exégesis que quizás cubra 3/4 del trabajo de un exégesis para que podamos comprender lo que el versículo, los versículos, párrafo, el mensaje de Apocalipsis nos está enseñando. Y vamos a ver primeramente los capítulos del 1 al 3, que habla sobre el mensajero, los recipientes, el mensaje, el mensajero, los recipientes, y luego también, ¿verdad?, la descripción del pregonero del mensaje. Por ejemplo, déjenme escribir, o más bien poner aquí un mapa, ¿verdad? Este es Asia. Y aquí está la congregación de Éfeso. Aquí está Esmirna. Aquí está Tiatira. Y acá está Pérgamo. Y luego viene para acá, aquí está Filadelfia. Aquí está Sardis. Y aquí está Laodicea. Estas son las 7 iglesias que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2 del 12 al 17. Y Apocalipsis capítulo 2 del 18, parece que es al 29. Apocalipsis capítulo 3 del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3 del 7 al 13. Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22. Ahí está la quebradura, hermanos, del libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3. Y claro, ¿verdad?, que vamos a estar viendo el capítulo 1. El capítulo 1 nos habla concerniente a el mensaje. Capítulo 1 del 1 al 10. Miramos nosotros. Y luego el segundo punto del capítulo 1 es el mensajero. Y claro que hay varios, de verdad, vamos a estar viendo aquí, pero en particularmente aquí habla sobre Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, ya me equivoqué aquí, pero el punto número 2 es el lugar. Capítulo 1. Nueve a 10. Y luego tercero, el mensajero. Capítulo 1 del 11 al 20. Este es el bosquejo que vamos a estar viendo, ¿ok? Capítulo 1, el mensaje.
El lugar, el mensajero, que es Cristo Jesús. Y claro, ¿verdad? Que vamos a estar mirando el mensaje, vamos a estar viendo también una descripción de Jesucristo aquí. Pero capítulo 1, aquí está el bosquejo. Capítulo 2, aquí está el bosquejo. Capítulo 3, aquí está el bosquejo. ¿Ok? Y recuerde que aquí está la ciudad de Corintos, Atenas, Filipo, Tesalónica, etc. Pregunta o comentario concerniente a esto. Si se puede memorizar esto, magnífico, ¿verdad? Pero esto es lo que sí quisiera que se memorizara, ¿verdad? Nomás la porción de versículos. Y claro, las bienaventuranzas. ¿Ok? Vamos pues a entrar al mensaje de esta mañana. Punto número 1. El mensaje, que es la fuente. Capítulo 1, versículo 1 y 2. La fuente. Note lo que dice el texto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Considere pues lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Primeramente miramos nosotros aquí en estos versículos, en la fuente, ¿verdad?, que se da el título del libro, que es la palabra revelación. ¿Ok? Esta es la palabra griega. Que simplemente quiere decir un descubrimiento. Descubrir, desnudar, quitar el velo, es lo que quiere decir la palabra. Solo que cuando dice aquí el versículo 1, dice aquí la revelación de Jesucristo. Esto quiere decir que es algo que Jesucristo vino a hacer en este mundo. Jesucristo vino a quitar el velo de encima. Jesucristo vino a declarar correctamente el propósito de Dios. Ya estuvimos hablando un poco de esto, pero hoy quiero ir un poquito más profundo sobre este concepto. Usted recuerda bien que la palabra de Dios fue dada a Moisés, y ahorita vamos a ver un poco más de esto, y Moisés entonces se la vino a pregonar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la responsabilidad de aprender todo lo que Dios les había comunicado, porque ellos tuvieron la responsabilidad de guardar lo que Dios les había comunicado. Esto lo vemos claramente, ¿verdad? En Éxodo capítulo 19, versículos del 1 al 5. Esa es la responsabilidad. Otro texto que nos ayuda a esto es Salmos capítulo 147, versículos 19 y 20. Dice que los estatutos y los preceptos fueron declarados únicamente al pueblo de Israel. Pero Dios quiso que el pueblo de Israel poniera en práctica estas cosas. Bueno, se pasó tiempo y el pueblo de Dios no obedeció a lo que Dios les había dicho. Varias veces en el Antiguo Testamento miramos nosotros en donde Dios dice que ellos violaron los estatutos y los preceptos que Dios les había presentado. Y claramente miramos nosotros que esto fue lo que les llevó a la cautividad. Primeramente,
fue lo que llevó al pueblo de Israel a destrucción por los asirios en el año 721. Segundo, fue lo que llevó al pueblo de Judá, la ciudad de David, a cautividad en Babilonia por 70 años, porque ellos desobedecieron la ley o la voluntad de Dios. Si usted quiere leer un texto completo sobre esto, vaya a la segunda carta de Reyes, capítulo 17, y versículos del 1 hasta el 41. Todo el capítulo, ahí va a leer que no solamente Israel, pero también Judá vino a violar los mandamientos de Dios. Muy bien, entonces regresan de cautividad, regresan a la ciudad de Jerusalén, y ya comienzan a poner su vida en orden. Y esta vida que comienzan a poner en orden, pues ya no son idólatras como lo eran anteriormente, pero aún todavía comienzan a violar los mandamientos de Dios. Ya para este tiempo los escribas, y para que entiendan quiénes eran los escribas, necesita que estudiar, ¿verdad?, un poquito más, pero los escribas ya habían corrompido la palabra de Dios. Ellos, en vez de enseñar la palabra pura, como lo hizo Esdras, allá en Esdras y en Nehemías capítulo 8, ellos comenzaron a escribir comentarios. Este comentario se llama el comentario Talmud. Hay el Talmud babilónico, hay el Talmud de Jerusalén. Son comentarios, son fábulas, son cuentos, pero también tienen opiniones orales de los rabí, o sea, los cuales ellos consideraban judíos que tenían buen conocimiento de la palabra del Señor. Y veneraban a estos dichos o enseñanzas de ellos, pero eran comentarios, no era la palabra de Dios. Y esto fue lo que se vino a usar en el tiempo de Jesucristo, a lo cual Jesucristo les llama, que eran ¿qué? Tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Dice, este pueblo me honra solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí, sometiéndose a mandamientos, a preceptos, a tradiciones de hombres. Mateo capítulo 15, versículo 8 y 9, puede leer ese texto. Bueno, viene Jesucristo. Y Jesucristo, ¿cómo lo presenta el Nuevo Testamento? A Jesucristo se presenta como el logo, es decir, el verbo. Esto lo vemos en Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 14, y también en la primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo que es 7. Ahí se presenta a Jesucristo como el logos, el verbo, la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. Jesucristo vino a declarar la pureza de la palabra, que venía directamente, ¿de dónde? Del Padre. Este fue el propósito de él. Cuando usted lee en Juan, capítulo 1, versículo 17, dice que la ley vino por medio de Moisés. Dice, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Jesucristo. El favor de Dios y la verdad en su pureza, lo absoluto, vino por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es ¿qué? Es Dios. Solo que no iba a haber ninguna equivocación. Jesucristo no vino con un comentario. Jesucristo no vino con un libro, sino que vino únicamente a pregonar exactamente lo que el Padre le dijo que viniera a enseñar. Y esto lo miramos nosotros en Juan capítulo, nosotros lo que dice Juan capítulo 7. En Juan capítulo 7, aquí está Jesucristo hablando, y dice de la siguiente manera. Juan capítulo 7, versículo, empieza el 14. Juan capítulo 7, versículo 14 dice, más a la mitad de la fiesta subía Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesucristo está diciendo, yo no he venido para hablar
y para dar mi propia interpretación a la palabra de Dios. Yo no he venido para hablar mi propia opinión, yo he venido para hablar la verdad de Dios. Y tenemos textos que nos enseñan eso. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 19. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 12, versículo 48 al 50. Y hay otros textos donde nos enseña que Jesucristo vino para hablar, para comunicar únicamente la palabra de Dios. Entonces, esta revelación, este descubrimiento, esta verdad, vemos nosotros que Jesucristo tuvo la responsabilidad de venir a enseñarla en su pureza. Y vemos nosotros la fuente. Y la fuente, ¿verdad? Miramos nosotros que viene siendo, vamos a poner aquí fuente. La fuente viene a ser primeramente el Padre y luego viene a ser Jesucristo y luego viene a ser ángeles y luego viene a ser Juan. Y luego, ¿a quién? Dice, a los siervos. Esta es la fuente de donde procede, del Padre, de Dios. De Dios, recuerden que viene, aquí está la mente del ser humano, aquí está Dios. Dios nos ha, se le llama revelación. Ok. Y la mente del ser humano, en el tiempo antiguo, hermanos, aquí es donde obraba el Espíritu Santo. Ok. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad para venir sobre el ser humano, la mente, ¿verdad? Para que él no solamente entienda, sino para que venga a pregonar infaliblemente. ¿Ok? El Espíritu Santo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces abre la mente del ser humano y viene a entender. Y cuando ya comunica, a esto se les llaman los profetas. ¿Ok? Los profetas. Cuando ya entienden, entonces ellos hablan infaliblemente. Y el Espíritu Santo también le puede dar un límite de conocimiento a la palabra de Dios que se le ha revelado. Déjenme ilustrar esto. ¿Recuerdan cuando en Daniel capítulo 9 y capítulo 10, a Daniel se le viene a iluminar la revelación de Dios concerniente al sueño que Nabucodonosor tuvo? ¿Recuerdan? Que dice que Daniel se vino a turbar en sí mismo porque él no entendía esto. Y entonces le dice el ángel a Gabriel, sella estas palabras porque no es para tu tiempo. Entonces es un entendimiento limitado, que Daniel no lo entendió completamente, pero lo entendió suficiente para enseñar infaliblemente a Nabucodonosor lo que habían de ocurrir, las cosas que, porque Daniel vino a hablar de los 4 reinos, que fueron ciertos lo que sucedió en los 4 reinos. Daniel vino a hablar del reino de Roma, que ocurrió, fíjate, Daniel está hablando aquí en los 700 años antes de Cristo, y el rey de Roma, o el emperador romano, no empezó hasta el año 67 antes de Cristo. Noten todos los años que había pasado. Solo que esto pues es el proceso, el Espíritu Santo. Recuerda lo que dice Salmos 119, versículo 130. Las entradas de tu palabra, ¿qué? Iluminan el entendimiento. Esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 y versículo 18. Dice
que los ojos de qué? De entendimiento son iluminados. Y la pregunta ahí de texto es, ¿quién los ilumina? El Espíritu Santo, que revela. El Espíritu Santo es el que viene a iluminar. Solo que este es el proceso, ¿verdad? Y claro que todo esto es de una forma milagrosa. Y concuerda con lo que dice la que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Qué dice? Note lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí está todo el proceso. Ahora, ¿sucede esto hoy día? No. Esto ya se acabó. Esto ya se acabó. ¿Cómo comprobamos esto bíblicamente? Primero de Corintios, capítulo ¿qué? 13, versículo 8 al 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Primera de Corintios, capítulo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 9 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Entendemos? ¿Qué era lo que era en parte? Hermanos, la revelación se estaba formulando, empezó desde el punto de la creación, ¿verdad? Se estaba formulando. Pero cuando Jesucristo vino, Él fue lo último que vino a declarar la palabra del Señor y luego ya llegó lo perfecto, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Entendemos? Es la palabra de Dios. Entonces esto ya se terminó. Ahora tenemos nosotros este sistema. La Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y claro, ¿verdad? Que tenemos textos. Salmos 19:7 dice que la palabra de Dios es perfecta. Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6 dice que la palabra de Dios es perfecta, que no debemos de quitar ni añadir. Y la Biblia ahora que nos comunica. Nos comunica ¿a qué? A nuestra mente. Todavía miramos este mismo sistema que viene a darnos entendimiento. Claro que sí. Aquí está Efesios capítulo 6 y versículo 17. El agente y el instrumento que se utiliza para ¿qué? Iluminar la mente. ¿Quién es el agente en Efesios 6, 17? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Efesios 6, 17. En Efesios 6, 17 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lean bien el texto. Y tomar la espada del Espíritu. ¿Quién es la espada? Según Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra, ¿verdad? La espada es la palabra. Solo que la palabra es ¿qué? El instrumento. ¿Y quién es el agente? The agent. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo aún todavía está trabajando, pero noten ahora, la Biblia comunica. Y claro que aquí en este proceso, ¿verdad? Están los maestros, están los predicadores, y lo pone aquí, etcétera. Pero el maestro, el predicador y los etcéteras
¿Están en esta postura? ¿Pueden cometer errores? Sí. Por eso hay que investigarlos, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 17, versículo 11, que todo lo que oímos tiene que ser investigado y tiene que ser puesto a la prueba. ¿En qué? En la Biblia. ¿Qué es lo que dice 1 Juan capítulo 4, versículo 1? ¿Poner a prueba qué? Come on, hermanos, despierten, despierten. Talk to me. ¿Poner a prueba qué? Todo espíritu. Todo espíritu. Entonces, hay un proceso diferente a esto. Esto ocurrió en el tiempo de la Biblia y esto es lo que estamos viendo aquí. Pero ahora hay un sistema diferente. Ahora es la Biblia, lo perfecto, la palabra de Dios, que se comunica. Y por eso el maestro, el predicador, etcétera, ¿verdad? Tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar homilética, tenemos que estudiar hermenéutica, tenemos que estudiar oratoria, tenemos que estudiar exégesis, tenemos que estudiar todo esto para poder analizar bien el texto que está delante de nosotros. Para que podamos presentar lo que es correcto. Y noten cómo nos ha creado Dios. Dios nos ha dado una mente, hermanos. No somos robots, no somos personas, ¿verdad?, que no podemos pensar por sí mismos. Pero así como tenemos una mente que podemos ser iluminados, también se nos puede, ¿qué? Engañar. Engañar. Solo que entonces nosotros tenemos que estar listos para esto. Y miramos que todo esto nos enseña en el versículo 1 y 2. Porque noten, en el Padre, Dios, no hay problema. En Jesucristo no hay problema. En los ángeles no hay problema, porque el ángel viene y comunica la palabra de Dios. Y sabían ustedes que en toda situación, hermanos, estos son agentes, Jesucristo. Noten que el Padre es el principal, todo sale de aquí. Estos son agentes, el ángel agentes. Juan es un agente de comunicar la palabra del Señor. Y Juan, pues tenía el Espíritu Santo, él puede hablar infaliblemente a los siervos. Y los siervos, según miramos nosotros en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2, ellos tienen que enseñar exactamente lo que han oído. ¿A quién? A los demás. Note lo que dice el versículo 2, 2 de Timoteo 2:2. 2 de Timoteo 2:2 dice la palabra de Dios lo siguiente. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Solo que ahí está la cadena, no se rompe, sino que sigue. Y lo que pasa, hermanos, es que de aquí a acá hemos fallado mucho. ¿Que no es así? De aquí a acá hemos fallado mucho. Pero esa es la fuente. Versículos 1 y 2 y ya se me acabó el tiempo. Le podemos dar 4 o 5 horas en la mañana, ¿verdad? Y luego el sermón. Hermano. Hermano, corríjame a ver si estoy bien. O sea, en pocas palabras, allá arriba, lo que es de la línea para arriba, la verdad la conocían muy pocos, que era, porque cuando viene Jesucristo, viene y dice la verdad. O sea, nos habla la verdad, la luz, la gracia, la palabra de Dios. Y arriba de la línea, lo que es el Antiguo Testamento, nada más la conocían nada más los profetas, conocían parte de la verdad, se podría decir. Y los apóstoles. ¿Verdad? Pero digo, antes de que viniera Cristo, bueno, sí, parte de los, pero estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Antes del Antiguo Testamento eran privilegiados ciertas personas que sabían, porque se comunicaban el profeta con Dios, con el profeta y el profeta con los hombres. Correcto. Y ahora en día no es así. Ahora el velo que usted estaba hablando, a ver, corrígame si estoy mal,
Pero en Velo se habla de la ceguera que, o sea, nosotros no sabíamos la verdad. Ujú. Está hablando de la verdad. Ujú. Ya viene Cristo, entonces ya conocemos la verdad. Ya entendemos acerca de la espada, que la espada es la palabra de Dios, que está hablando del Espíritu Santo. ¿Verdad? Sí. Estoy viendo. Mire, en Efesios capítulo 3, versículo 19, hablando de los profetas y los apóstoles, ellos fueron la fundación, el fundamento. Dice Efesios 2:19, ya que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y ¿quién? Profetas. Siendo la piedra angular, ¿quién? Jesucristo. Los apóstoles y los profetas. Y cuando vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 11, en donde se nos da a saber concerniente a la iglesia, pero noten cómo empieza el versículo 11. Y él mismo constituyó a algunos, ¿qué? Apóstoles y profetas, apóstoles y profetas. Otra vez el fundamento, apóstoles y profetas y Jesucristo. Esto era temporal, hasta que llegase, ¿qué? Lo perfecto. Ya llegando a lo perfecto, hermano, esto es lo perfecto. Esto es lo perfecto, la Biblia. Por eso es que usted se la debe conocer del derecho al revés y del revés al derecho. Se la debe conocer para que pueda contrastar contra aquellos que traen el error. Pero ahora es diferente. Ahora uno tiene que quemar pestañas estudiando, ¿verdad? Tiene que leer, tiene que prepararse. No es fácil pararse aquí y decir, hermano, entiendo una clase, no es fácil. Y cada hermano que se ha parado detrás de este púlpito para enseñarnos les puede decir que no es fácil. Se lleva tiempo. Para enseñar una clase de 30 minutos, en ocasiones se llevan unas 12, 13, 14 horas más. Porque si te topas con un falso profeta, pues te va a desviar, ¿verdad? Sí. Y la palabra de Dios. Porque si hay falsos profetas, pueden estar en la evidencia, pero también hay hermanos y hermanas que son bien obstinados, ¿me entiendes? Y que no solamente están preguntando para conocer, sino que para atraparte. ¿Dónde te equivocas? Y qué triste es eso, ¿verdad? Que un hermano o una hermana te esté haciendo preguntas simplemente para a ver si acaso este hermano sabe. Hermano, ahorita usted leyó un pasaje donde dice Jesucristo que el que hace la voluntad de mi Padre, algo así, dice, no está en contra mía. O sea, conoce lo que yo vengo a hacer. Sí. Da a entender. Entonces, por eso vamos de vuelta, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Uh-huh. O sea, una cosa es lo que menciones, pero otra cosa es lo que haces. Correcto. ¿Verdad? O sea, sí se entiende. Así es. Y recuerden, hermano, que estos libros de aquí, de Apocalipsis, Zacarías, Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, los usan los testigos de Jehová y otras personas que y ya también adiestrados en esto, están listos. Ellos vienen con su espada bien afilada, pero claro que equivocadamente. Y uno más se queda, ok. Hay que defender la verdad. Y claro, ¿verdad? Que todo esto nos enseña. ¿Alguien más iba a decir? Sí. Algo que quería anotar con usted, hermano, es que en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería comunicar algo a su pueblo, tenían sobre ellos el Espíritu, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros, el Espíritu nos guía por medio de la palabra. En aquel tiempo venía sobre ellos y les revelaba. Hoy en día el Espíritu nos guía por medio de la palabra cuando estamos estudiando. Correcto. Nos está dando conocimiento, revelación de lo que Dios. Entre más pongamos en memoria, como dice Salmo 119, versículo 11, la palabra de Dios, Pablo le dice que abundéis la palabra de Dios en tu corazón, en la mente. Entre más tengamos eso, hermano, más facilidad es para nosotros, para poder comunicar. Sí. O sea que no te preocupes, en el momento preciso, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que Dios te dará ¿qué? La salida. ¿Entiende usted eso? ¿Lo cree? Y si lo cree y lo entiende, entonces, como decimos en inglés, relax. It's all up here already. Lock and loaded.
para poder enseñar. La cosa es de permanecer tranquilos durante tiempo de discusión para que podamos enseñar la palabra de Dios. Hermano, discúlpeme. Ahorita que mencionaba la hermana, hay un pasaje de la Biblia que dice, Jesucristo dice, yo no los juzgo, sino la palabra. O sea, volvemos de vuelta al Espíritu Santo. Ya. Sabemos que el Espíritu Santo es el que está, que se comunica por medio de la palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, yo no los juzgo. La palabra es Sí. la que te va a juzgar. Así es. ¿Alguien más? Hermano. Dice en Hebreos 12:1, dice Dios, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, ahora, ¿verdad?, nos está hablando por el Hijo, que nos ha constituido heredero. Correcto. Así es. En Hechos 17:30 dice, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre para que se arrepienta. Se arrepienta. Correcto. Hermano Arnoldo. Mateo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, la palabra de Dios aquí debemos estar todos. Pero a fin de que el hombre de Dios esté Perfecto. realmente preparado para trabajar. Noten, la palabra lo hace perfecto. Telois es la palabra griega. ¿Para qué? Para toda buena obra. Entonces, si la palabra está en nosotros, la perfección existe. Entonces, esa perfección es útil para toda buena obra. El tiempo me terminó, hermanos. Muchas gracias por su atención. A ustedes que nos están mirando por Facebook, gracias. Y vamos a tomar un receso para entrar a nuestra segunda hora en esta ocasión. Gracias, hermanos. Dios nos bendiga.